Comienzo saludando al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico, integrante además de la Comisión de Paz. Representante, buenos días. Sí, buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa, para la audiencia. También nos ayudará a analizar estos anuncios el representante Andrés Forero, hace parte del Centro Democrático, un partido de oposición. Representante, buenos días. Marcela, muy buenos días. Un saludo para ti, para el representante Alirio y para todos los oyentes. Bueno, representante Uribe, este es el momento para hacer ese tipo de acuerdos. ¿Por qué darles a integrantes de las disidencias de las FARC ese estatus y sentarlos con ministerios y otras entidades cuando todavía no han dejado las armas? Bueno, Marcela, mira, lo primero que hay que decir es que dentro del marco de la política de paz total, el gobierno nacional decidió tener una mesa de negociaciones que ya el día de ayer terminó el cuarto ciclo entre el gobierno nacional y las autodenominadas disidencias, el EBC-FARC. Ellos están en un cese al fuego que está prorrogado ahorita hasta el 15 de junio, y en el marco de ese cese al fuego, pues hay unos acercamientos y hay unos diálogos. En estos diálogos que se surtieron en San Vicente del Caguán, pues han llegado ayer a unos acuerdos, unas conclusiones, entre las cuales están varios puntos. Primero, un protocolo de comunicaciones para afianzar el cese al fuego, precisamente para evitar que se produzcan enfrentamientos entre estas guerrillas y el Estado colombiano, con un mecanismo de comunicaciones que permita, evitar o prevenir rupturas del cese al fuego. También un componente de pedagogía, porque el país no conoce, y las preguntas tienen que ver con eso, el país no conoce cuáles son los acuerdos que se han firmado y cuál es el carácter de esta negociación con una concepción de paz territorial. También un protocolo para comunicaciones públicas, lo que ellos llaman un plan de actividades para transformaciones territoriales, donde ya se ha pactado en la zona del Quimbo, del Cauca, en una zona del Cauca, en una zona también de representante, todos esos puntos son muy importantes, pero por favor vayamos a el asunto de las reuniones con funcionarios de entidades, de ministerios, porque eso es lo que genera gran preocupación. ¿Por qué sentar a unos señores que están en armas con funcionarios de unos ministerios? ¿De qué tienen que hablar ellos con estos funcionarios del gobierno cuando hay una mesa donde se deben dar esas discusiones? Lo que se está pretendiendo no es que se sienten personas armadas con ministerios y gobiernos. Hay unas organizaciones sociales que viven en esos territorios, que viven en esas regiones. Nosotros lo que hemos sostenido es que el gobierno no solamente debe hablar con los actores armados, sino que debe hablar con las personas que padecen el conflicto, que viven en esas zonas, que no son actores armados y que tienen problemáticas por resolver. Por eso es que se ha previsto ese tipo de diálogos para ir mirando salidas y soluciones dentro de las mismas políticas del Plan Nacional de Desarrollo que tienen que ver con la paz total. El Plan Nacional de Desarrollo tiene una cantidad de programas precisamente para darle salidas a los problemas que hay en los territorios. Entonces no es incompatible lo que se está hablando en la mesa con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo y con las demandas sociales que tienen las comunidades en los territorios. Sí, ahora saludamos al representante Andrés Forero. Representante Forero, ¿cómo ve usted estas reuniones que se plantean ya en estos acuerdos, de lo que, a pesar de que el representante Uribe dice que no sería con integrantes pues de este grupo armado, pues los acuerdos son específicamente claros en eso y se habla de reuniones de la mesa de diálogos de paz que incluye a las dos delegaciones? ¿Cómo ve usted estas reuniones con ministerios y otras entidades? La verdad nos parece bastante desconcertante y sobre todo pues porque se habla de un supuesto cese al fuego que las disidencias de las FARC, como ha sucedido en el caso también con la mesa con el ELN, han incumplido de manera permanente. Hay que recordar que solamente hace una semana las disidencias estaban atacando una base militar en el Caquetá. Vimos cómo en el caso de Tibú estaban entregándole kits a los niños, cómo en el caso del Cauca atacaron a una patrulla militar y cómo atacaron también a una patrulla, a una ruta escolar, y obviamente con eso pues lo que vemos es que no tiene una voluntad real de paz. Entonces el gobierno, en lugar de exigirles un cumplimiento real de ese cese al fuego, pues vemos que le está dando cada vez
más y más espacio, le está dando más y más legitimidad a este tipo de grupos armados sin que veamos resultados ciertos. Yo recuerdo que el canciller hoy suspendido, el señor Álvaro Leiva, hablaba de que en el caso de paz el gobierno tenía que actuar como, él decía, como los que hacen buenas partituras de jazz, es decir, improvisando. Y lamentablemente esa improvisación le está saliendo hoy muy cara a los colombianos y vemos que el gobierno está un poco siendo víctima y está presa de esa improvisación, y ante las dificultades que está teniendo está cediendo más y más terreno a los grupos armados ilegales, y en este caso vemos este despropósito que va a sentar a los ministros con señores que siguen en armas. Sí, representante Uribe, a propósito de lo que estaba diciendo el representante Forero, para nadie es un secreto que las disidencias han incumplido. De hecho, además de lo que él mencionó, pues la semana pasada también protagonizaron una azonada en el departamento de Nariño y sacaron a los integrantes del ejército usando a la comunidad. Entonces, yo sí quiero volver. ¿Esto no sería antes darle más cabida a que hagan este tipo de cosas con la comunidad, sentarlos a hablar con ellos de todo el tema de la economía, de las vías, etcétera? Bueno, las preocupaciones que tiene el representante Forero, que tienes tú, Marcela, pues son las mismas preocupaciones que tenemos todos los colombianos. Yo personalmente he estado también en los territorios, estuve en Arauca y hemos detectado ese problema de que no haya un cese multilateral al fuego. A veces no hay enfrentamientos con la fuerza pública, pero sí hay afectaciones a la población civil. Por eso hay un protocolo. E invito a que todos acudamos a ese mecanismo, que es un protocolo de verificación internacional, donde está obviamente pues entidades del Estado, donde está Naciones Unidas, donde está la Conferencia Episcopal, donde están los países acompañantes, el gobierno suizo, el gobierno noruego, y esos mecanismos se activan precisamente porque necesitamos exigirle a los grupos armados que están en negociaciones, no solamente que no ataquen al Estado, no solamente que no ataquen a la fuerza pública, sino que no ataquen a la población civil. Entonces, en eso tenemos una línea clara, una coincidencia total con lo que ustedes están planteando. Representante Andrés Forero, otro de los acuerdos a los que se llegó en este ciclo de conversaciones fue el compromiso de las disidencias de Iván Mordisco de no transitar armados o uniformados por las cabeceras municipales. ¿Usted quedaría tranquilo con esto o cree que de alguna manera quedó faltando el hecho de que no transiten por las cabeceras municipales y no se utilice esto para que pudiesen andar como población civil? Pues la verdad es que yo no creo mucho en la buena voluntad o en la voluntad de paz de estos grupos armados, precisamente por lo que he dicho que ha sucedido en el último tiempo, donde supuestamente había un cese bilateral del fuego que ellos han incumplido de manera sistemática. Y vuelvo a insistir, están reclutando menores, están atacando, por ejemplo, incluso hasta rutas escolares. Entonces sí, eso pues seguramente quedó en el papel, pero además hay que hacer una precisión. Ahí se habla de que son supuestamente centros poblados donde haya presencia permanente de la policía. Entonces habrá algunos donde ellos posiblemente consideran que no hay presencia permanente de la policía y seguramente pues van a repetirse escenas que hemos visto durante estos últimos meses, repitiéndose a lo largo y ancho del territorio nacional. Y una cosa que lo decía el representante Uribe, y es importante aclarar, aquí no hay un cese multilateral, por decirlo así que eventualmente este grupo armado puede seguir en cierta manera teniendo confrontaciones permanentes con el ELN, con el Clan del Golfo, y obviamente la población civil va a quedar en medio. Veíamos lo que sucedió, por ejemplo, hace unos días en Arauca, y de hecho una cosa que me llamó mucho la atención, que hablaban de que supuestamente estos grupos armados ilegales tenían un derecho a la legítima defensa. Yo creo que eso es un despropósito, y vuelvo a insistir, aquí se están viendo los resultados de la improvisación que tiene el gobierno a la hora de manejar su agenda de paz y de seguridad, y quienes pagan las consecuencias de esa improvisación son los colombianos. Ahí está entonces el debate sobre estos acuerdos con disidencias de las FARC. A los representantes Andrés Forero y Alirio Uribe les agradecemos por su tiempo y les deseamos un feliz día.